Bien, muy buenas noches, estimados alumnos de la materia Introducción a las Relaciones Internacionales del grupo 02. Asimismo, a los del grupo 01 de la madrugada, muy buenos días. Vamos a iniciar hoy lo que significa nuestra 15ª clase. Doy gracias a las circunstancias, también a Dios, de que de manera casi ininterrumpida estamos ya desarrollando esta 15ª clase, con todos los sacrificios y esfuerzos que suponen, sobre todo de los alumnos, que con muchas limitaciones deben acceder a las clases virtuales, por un lado, y por otro lado también a aquellos alumnos que se han inscrito como responsables para las distintas exposiciones. Reconozco en todos ellos también un enorme sacrificio para concluir y presentar sus exposiciones. Nuevamente, quiero resaltar las limitaciones en las que nos estamos desenvolviendo, sobre todo, como he mencionado, en la parte de los alumnos, ¿no? Y en los expositores. Quiero destacar la enorme voluntad de todos ellos para superar precisamente estas adversidades y continuar con esta tarea, ¿no? Esto que nosotros nos hemos empeñado en el estudio de esta apasionante materia que, dicho sea de paso, ya tiene un siglo de existencia. La materia de las relaciones internacionales tiene un siglo de existencia y nace precisamente en el Acuerdo de Versalles en 1919, cuando se ponía fin a la Primera Gran Guerra Mundial. Colgado en el tablón de clase un artículo muy interesante referido al tema, y me gustaría que todos ustedes hayan tenido la posibilidad de leer con detenimiento. Bien, entonces en esta 15ª clase yo he preparado un resumen porque considero de crucial importancia detenernos, un poco en la trascendencia de la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial en términos de sus efectos y las transformaciones que producen en este mundo, vean, siempre en movimiento. Hago énfasis en todas las clases, aunque ya estoy cansado con este formato de presentación. Tenemos que ir siempre modificando, variando. Vean, hago énfasis siempre en este mundo en constante movimiento. Este mundo, nuestro objeto de estudio, que hoy precisamente sufre las consecuencias de una terrible pandemia que nos ha obligado también a todos nosotros modificar nuestro sistema de enseñanza y aprendizaje. Por el momento, mientras los efectos, la propagación siga en el mismo ritmo, pues no queda otro camino que contactarnos de modo virtual. Aunque ciertamente yo abrigo la esperanza de que en el mes de septiembre había señalado, ahora quizás con un poco de pesimismo cambio esa suerte de predicción y digo que en el mes de octubre vamos a reanudar nuestras clases presenciales. Mientras tanto, vamos a seguir en este mismo esquema. Pero fíjense, nuevamente hago énfasis en este mundo en movimiento. Y quisiera, antes de entrar al resumen de la primera y segunda revolución industrial, salirme un poco de este esquema de presentación y mostrarles la fuente que estoy utilizando para el estudio, que de manera separada
estoy desarrollando sobre el comportamiento y las cifras del COVID. Entonces quiero mostrarles a ustedes esta aplicación que seguramente ya debe ser conocida por una gran mayoría. COVID-19, pueden perfectamente a través del Google encontrar la dirección y el acceso. Y en esta página tenemos, nuevamente fíjense mi obsesión con el mundo, ¿no? Tenemos los datos actualizados día por día de las cifras y el comportamiento de estas por cada país, ¿no? Mencionarles hoy, por ejemplo, a esta hora de la tarde en que estoy grabando esta clase, tenemos 10.507.845 infectados totales en el mundo, ¿no? Si quisiéramos saber de Estados Unidos, que es el país más azotado con un porcentaje que se acerca al 30% de los infectados a nivel global en el mundo, ¿no es cierto? Estados Unidos tiene 2.704.289 casos. Fíjense, ya está cerca de los 3 millones. Y tiene número de contagios nuevos hasta este momento, ¿no? De 22.478. Estoy seguro que al finalizar el día esta cifra va a bordear los cerca de 30.000 nuevos casos, que es casi el promedio en el que este país crece, el número de infectados crece de manera cotidiana sin que hayamos llegado al momento a partir del cual estas cifras comiencen a descender. También, ciertamente, Estados Unidos tiene la mayor cantidad de víctimas, estamos hablando de 129.170 víctimas. No es muy simple esta aplicación, yo hago un seguimiento especial. En el caso de México, pues tengo a mi hija que está ya en su tercer año de especialidad, realizando en un hospital de la capital mexicana, en el Distrito Federal, y siempre veo de manera cotidiana los nuevos casos, el número de víctimas nuevas también, y veo obviamente el crecimiento, ¿verdad? Si quiero ver de Bolivia, a lo mejor no está todavía actualizado con los datos de ayer, pero a ver, veamos si han actualizado. Sí, está actualizado. Ayer en Bolivia tuvimos 601 nuevos casos y en total hasta el día de ayer ya habíamos superado la cifra de 32.125 casos, ¿no? Y al mismo tiempo 1.071 víctimas, ¿verdad? Otro país que está seriamente afectado con el COVID-19 ocupa el segundo lugar, es Brasil, ¿verdad? Vean, Brasil tiene 1.383.678 casos totales de infectados. Hasta este momento tiene 13.190 de infectados. Hoy seguramente esto va a subir hasta los 25.000, que es el número promedio de casos nuevos en Brasil, y tiene 58.927 bajas, ¿verdad? Es el segundo país y también veo con muchas ansias eh, las cifras de este país, el comportamiento de las cifras, porque estoy esperando el momento en que definitivamente lleguen al pico y comience el descenso, ¿no es cierto? Como sucede, por ejemplo, en estos otros países en Europa. Permítame todavía salirme de la clase y mostrarles estos datos a propósito del mundo en movimiento, ¿no? Un país que ya estuviera en la fase, yo diría, donde eventualmente el virus está pasando es España. Vean, en España hoy, hasta hoy han habido 9 bajas, 9 víctimas y apenas 301 nuevos casos. Lo mismo sucede en Francia, ¿no? En Francia tenemos 300 fallecidos el día de hoy y 541 nuevos casos. Y veamos Italia, que era otro país que en marzo y abril habían llegado a las cifras máximas, ¿no? Vean, en Italia tenemos 23 fallecidos hasta el día de hoy. Seguramente esta es una cifra ya definitiva porque
en esos países del continente europeo ya estamos ingresando a medianoche, ¿no? Y hoy en Italia han habido 142 nuevos infectados, ¿no? Números que no se comparan, ¿no es cierto?, con los que hemos visto en, eh, en, en Estados Unidos, ¿no? Incomparables, obviamente, porque en este país y en la región también, ¿no es cierto?, en Sudamérica, en los países de Sudamérica, nosotros estamos en otra fase del, de los efectos del COVID-19 y además en otras fases de las curvas. Nosotros estamos en plena curva ascendente, pero va a llegar el momento, eso quiero pedirles, solicitarles a ustedes que me oigan para que no nos imbuyamos con ideas pesimistas de que esto no va a pasar, pues en algún momento vamos a ingresar a esa fase en la que están ahora estos países de Europa, donde ya aparentemente el virus no tiene la misma fuerza, el mismo comportamiento y ya estuviera desapareciendo. Les pido disculpas por este pequeño desvío que he tenido en la presentación de mi clase y quería compartir con ustedes esta aplicación y también el acompañamiento a los números que estoy realizando como estudioso de relaciones internacionales, ¿no? Ahora voy a volver a mi presentación de la clase habitual, ¿no? Habíamos dicho que vamos a hacer un resumen, volviendo ya a los temas que nos interesan, un resumen de la primera y segunda revolución industrial. Bien, vayamos a lo más importante de la primera revolución industrial. En los datos históricos, entonces, quisiera por favor que todos tomen nota de este momento, 1768, ¿no? Que es el año registrado del invento de la máquina de vapor, ¿no es cierto? Este invento que transforma radicalmente el mundo. Y además este invento tuvo un rol muy importante, ¿no?, para mover otro tipo de máquinas y aparatos también. De modo que con este invento iniciamos en el mundo, yo diría, ¿no?, la era del capitalismo actual, con máquinas, fábricas, obreros. Dejamos atrás el mundo agrario, feudal, como he dicho, incluso se produce, ¿no?, la emergencia de nuevas clases sociales, entre ellos los trabajadores, que provienen obviamente de la clase campesina, que en el anterior periodo agrario feudal pues cumplían tareas en la agricultura y en el campo, ¿no es cierto? Entonces iniciamos con este invento, ¿no es cierto?, la era de las máquinas, ¿no?, abandonando el trabajo manual y artesanal. Y desde ese momento el hombre no parará en términos de la iniciativa, la inventiva, la innovación y el desarrollo. Aunque claro, resulta paradójico, ¿no?, que hemos inventado tantas cosas a partir del invento de la máquina de vapor que hasta hoy, ¿no?, vean, no tenemos la vacuna para el COVID-19. Entonces, en esta primera revolución industrial, a partir del invento de la máquina de vapor, ¿no es cierto?, también sustituimos, y esto es fundamental tomar nota, ¿no?, sustituimos el uso de la energía y la energía la comenzamos a producir a partir de los motores a combustión, ¿no es cierto?, transformando la energía del vapor de agua en trabajo mecánico y cinético, ¿no? Este es un cambio sin duda trascendental. Ahora, dentro de la primera revolución industrial también hay otros inventos que cambian radicalmente, ¿no es cierto?, el rumbo, la historia y la dirección de este mundo, ¿verdad? Vean, a partir del invento de la máquina de vapor se inventan también, por ese cambio de energía, el tren y el ferrocarril. ¿Qué produce eso? Produce una profunda, radical revolución en los sistemas del transporte, ¿no?, que hasta
Antes de ese momento, ¿no es cierto?, se realizaban fundamentalmente, bueno, con el invento de la rueda y de los caballos también. Por eso decía la sustitución de la energía humana y energía animal. Vean lo que transforma el tren y el ferrocarril en el mundo, ¿no? Y todo esto, como he mencionado, comienza con el invento de la máquina de vapor. También dentro de la primera revolución industrial tenemos estos otros inventos que cambiarán. En este caso, vean, el telégrafo y el teléfono cambiarán radicalmente los sistemas de comunicación, ¿no es cierto? Atrás quedarán esos otros sistemas de comunicación vigentes hasta ese momento, como la paloma mensajera, por ejemplo, ¿no? Y siempre recuerdo con los alumnos de esta materia de anteriores gestiones cuando les preguntaba cómo era la comunicación antes de inventar el telégrafo, el teléfono, ¿no? Los envíos postales también, y ellos mencionaban, ¿no?, refiriéndose a estas otras latitudes del mundo, y decían que en esta parte del mundo pues la comunicación se la desarrollaba, se la efectuaba a través de los chasquis, ¿no? Seguramente todos ustedes conocen estas historias, ¿no? Pero vean estos inventos, ¿no? Estos otros inventos, perdón, de la primera revolución industrial, que cambian también radicalmente la faz de la Tierra, ¿no? Me refiero en este caso al tren, al ferrocarril, que provoca una revolución en el transporte, y al telégrafo y al teléfono, que también provocan toda una revolución en lo que significa las telecomunicaciones. Y obviamente el hombre va inventando más máquinas, ¿no? Máquinas para producir absolutamente todo. Y en la medida en que van inventando máquinas, también obviamente van incrementándose los centros de producción, es decir, las fábricas, ¿no es cierto? Y las fábricas más adelante requerirán también mayor cantidad de mano de obra. Es por esa vía que la clase trabajadora, la clase obrera también tendrá un crecimiento descomunal hasta convertirse luego en un actor fundamental, no solo a nivel de la producción y de la economía, sino también cuando ya se comienza, cuando comienza, perdón, a organizarse en sindicatos. Ellos en determinado momento incluso aspirarán también el poder político, ¿no es cierto? Y ahí aparece Marx con toda esa historia de la revolución y la dictadura del proletariado, ¿verdad? Entonces este es un resumen, si quieren, un poco apretado de la primera revolución industrial y los cambios y las transformaciones que va generando, que va produciendo en el mundo, ¿verdad? Veamos ahora la segunda revolución industrial. Nos referiremos en primera instancia a los datos históricos, ¿no? En los datos históricos quisiera puntualizar esto. Hay una suerte de controversia, pero vamos a adoptar, si quieren, una postura oficial, un tanto arbitraria, pero me gustaría que, aun cuando de manera provisional, ustedes la adopten de ese modo. Permítanme mi sorbo de café, que es fundamental en esta tarea. Bien, la segunda revolución industrial, que continúa la primera, ¿no es cierto?, es un periodo de importantes cambios industriales, sociales y económicos. Ojo, seguimos con los cambios, por eso otra vez el énfasis en este mundo en movimiento, ¿no? Cambios, yo diría, después de la segunda fase de la revolución industrial, mucho más acelerados, ¿no? A tal punto que hemos llegado hoy, por ejemplo, a la siguiente afirmación que ilustra la velocidad de los cambios. En la segunda mitad del siglo XX, un gran economista austriaco, Joseph Alois Schumpeter, él tuvo la siguiente frase célebre. Dice: el último invento puede quedar obsoleto en 24 horas, ¿verdad? Esa frase responde a la mitad
del siglo pasado, del siglo XX. Hoy yo podría afirmar, para referirme a la velocidad de los cambios en este mundo, que el último invento puede quedar obsoleto en un minuto, ¿verdad? Eso me ayuda, aun cuando como una suerte de metáfora, ¿no es cierto?, reflejar e ilustrar los cambios acelerados que se producen en el mundo. Pero otra vez acá la ironía, ¿no? Fíjense, tantos inventos, tantos cambios y desde hace 7 meses, 6 meses estamos paralizados en el mundo por la pandemia del COVID-19 y hasta ahora, bueno, hay protocolos que ciertamente se deben cumplir, pero hasta ahora no hemos inventado la vacuna que eventualmente nos permitiría salir a todos, estoy hablando de todos de estos cerca de 7.500 millones de habitantes que tiene el mundo, salir de la crisis, ¿no? Entonces, continuando la revolución industrial, estos cambios siguen en proceso y ubicamos como inicio de la segunda revolución industrial a los años 1870 y 1914. Sin embargo, al contrario de lo que señalan acá, cuando hablan de la segunda mitad del siglo XIX, es decir, 1850, yo más bien tengo la siguiente afirmación, que la segunda revolución industrial comienza a inicios del siglo XX. Es decir, nos vamos a ubicar en esta parte en el año 1900, ¿verdad? Sigamos. Entonces, esta segunda revolución industrial da lugar a la emergencia, a la irrupción de grandes potencias. En este caso, considero importante destacar a las siguientes: Alemania, Francia, Estados Unidos y Japón, ¿verdad? Es más, quiero decirles a todos ustedes que los países que lideran estas fases de la revolución industrial son países que han convertido sus economías en verdaderas potencias. ¿No es cierto? Si ustedes observan el atraso y el subdesarrollo de otros países, es que, como en el nuestro, por ejemplo, ni siquiera hemos entrado a la segunda fase de la revolución industrial, ¿verdad? Entonces, los países que están más avanzados, más desarrollados, los que se han convertido en potencias industriales, entonces han liderado estos procesos. Por eso he considerado de vital importancia referirme a la emergencia, a la irrupción de estos países como potencias económicas industriales, ¿verdad? Entonces, en la segunda revolución industrial debemos destacar lo siguiente. Seguimos inventando, seguimos descubriendo cosas. La petroquímica, ¿no? ¿Qué es la petroquímica? Es el descubrimiento de todos los derivados del petróleo y sus fuentes de energía, ¿no es cierto? Aquí aparece, por ejemplo, la gasolina, el gas como fuente de energía y también como dentro de las transformaciones que genera la segunda revolución industrial, una versión de gasolina un poco más avanzada, el jet fuel, la gasolina de aviación, por ejemplo, ¿no? Que tendrá la capacidad de movilizar esos potentes y grandes motores que utilizan los aviones, ¿no es cierto? Y claro, a partir de este avance en la petroquímica descubriremos también los otros derivados del petróleo. Aquí surgirá, no he notado, creo, la industria del plástico también, ¿verdad? Pero esta es realmente una gran transformación. Vean, gasolina, gas, derivados de petróleo. También tenemos en la segunda revolución industrial esta gran transformación, la metalmecánica, ¿no es cierto? Es la metalmecánica, la industria pesada, como dicen otros, nos dio la posibilidad de hacer uso de los recursos, aleaciones como el acero, el carbón y el aluminio, ¿no? Una figura que uso para ilustrar esta fuerza
esta potencia de la metalmecánica en la segunda fase de la revolución industrial es el barco que se hunde. ¿Recuerdan ustedes esa gran tragedia de ese barco construido todo con acero, con aluminio, ¿verdad? Y además que es producto también de una película, ¿no? Se construyen toda una ciudad, ¿no es cierto?, con aleaciones de acero, aluminio y otros metales, ¿verdad? Entonces vean, aquí tenemos dos elementos esenciales, ¿no?, que impulsan la segunda revolución industrial. Por un lado, la petroquímica y por este otro lado, la metalmecánica. Entonces, ¿qué impulsan estos dos factores? La petroquímica y la metalmecánica impulsan primero esta gran revolución, la industria automovilística, ¿no es cierto? Todo ese andamiaje, si quieren, de metal, esa mezcla y aleaciones de acero y de otros metales nos permitirán, pues, construir estas carrocerías, ¿no es cierto? Y los motores de estos automóviles, ¿no es cierto?, serán impulsados, en este caso, a través de la gasolina, ¿verdad? Todo esto impulsado por la petroquímica. Vean las transformaciones que se producen en este mundo a inicios del siglo XX. Nuevamente, como les he mencionado, vamos a considerar el inicio de la segunda fase de la revolución industrial a 1900, ¿no es cierto? Vean, la industria automovilística que después, en 50 años, se convertirá, ¿no es cierto?, en la gran industria a nivel mundial. También la petroquímica y la metalmecánica impulsarán esto que es fundamental, la industria aeronáutica, ¿no es cierto? Esos aviones que aparecen en principio con motores, estos motores llamados jet, ¿no es cierto? Tendremos una enorme cantidad de nuevos aviones, aviones de carga, aviones de pasajero también, y vean, la segunda guerra mundial en la Segunda Guerra Mundial, perdón, juegan un papel importante, ¿no? Los tanques, los submarinos, los aviones también, ¿no es cierto? El poder de las respectivas fuerzas aéreas de los distintos ejércitos, y todo esto es ciertamente impulsado por esos dos factores que les he mencionado. Por un lado, la petroquímica, y por otro lado, la metalmecánica o la industria pesada, ¿no es cierto? Entonces, también al mismo tiempo se produce enormes cambios en la industria eléctrica, ¿no es cierto? Ya se inventa el foco a combustión, si quieren, después con electricidad, y vamos, ¿no es cierto?, conectándonos todos con esto que sin duda hoy se constituye en uno de los elementos más importantes en el funcionamiento, ¿no?, de las ciudades y del propio sistema capitalista, ¿no? ¿Se imaginan ustedes qué sería de nuestras vidas sin energía eléctrica en este momento, ¿no es cierto? No tuviéramos siquiera la posibilidad de conectarnos al Internet. Entre otros inventos, y a un poco para finalizar la clase de la segunda revolución industrial que cambian el mundo, tenemos, ¿no?, a las telecomunicaciones. Esto también es esencial. Dejamos de lado, si quieren, el teléfono y el telégrafo, aunque el teléfono se constituirá todavía en un elemento de comunicación fundamental en esta fase, pero el telégrafo pasará a la historia, ¿no es cierto? Y también vean, la industria cinematográfica, esto también cambia, ¿no es cierto? Cambia, digamos, no tiene cambios sociales, económicos, pero sí cambia
en la forma de vida y las posibilidades de placer y de distracción del hombre, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué haríamos sin la industria cinematográfica? ¿Verdad? Entonces, resumiendo, la segunda revolución industrial se producen en estos campos, ¿no? Son avances que se producen en los siguientes campos. Primero, en la petroquímica. Segundo, en la industria pesada, en la metalmecánica, en las telecomunicaciones y también acá tenemos otro invento en la industria cinematográfica. Sin perjuicio de que se van inventando nuevas máquinas para todo, dejando definitivamente en gran parte de las sociedades, de los países del mundo, el trabajo manual y el trabajo artesanal. Los cambios que producen la tercera y cuarta revolución industrial son mucho más intensos y profundos. A medida que vayamos avanzando el desarrollo de las clases, ¿no es cierto?, vamos a ir también abordando la tercera y la cuarta fase de la revolución industrial. Muchas gracias por su atención. Espero que esta clase sea del agrado de todos ustedes. Para finalizar, mi recomendación tradicional de todas mis clases. Cuídense. Como les he mencionado, estamos en la fase más peligrosa de la pandemia en la región y de manera particular en nuestro país. Ya cotidianamente, seguramente ustedes también pueden observar en su página de Facebook, ¿no?, avisos meteorológicos, despedidas, también solicitudes de plasmas inmunes. Está presente, está ya acá con nosotros, ¿no? De manera que les pido, por favor, a todos ustedes que maximicen sus cuidados, ¿no? Dicen que con 3 cuidados elementales podríamos evitar en un 80%, ¿no? El uso de el barbijo, otros dicen mascarilla, otros dicen tapabocas, es fundamental cuando salimos a las calles. Seguramente luego de la finalización de este periodo de un reconfinamiento que nos están teniendo las autoridades metropolitanas en Cochabamba hasta el 10 de julio, vamos a tener que volver a salir, pero hagámoslo tomando todos estos cuidados, ¿no? Mascarilla o si quieren tapaboca o el otro nombre que eventualmente conocemos, y obviamente el gel para desinfectarse a cada momento, incluso cuando tocamos una baranda, cuando tocamos la manivela de una puerta, inmediatamente tenemos que proceder a la desinfección y obviamente la distancia social. Esas 3 cosas son fundamentales. Cuídense, por favor, que quiero conocer. No los conozco. No conozco aún a la gran mayoría de este curso, tal vez a todos, pero créanme que estoy muy entusiasmado con la idea de verlos a todos ustedes. Por ello, repito nuevamente esa recomendación. Cuídense, por favor. Hasta la próxima clase. Muchas gracias por su atención.